Buenos días. Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Por ahí Bien, sí, señor. sonó alguien como con sueño. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué ha habido? Con energía, la requieren. Voy a llamar a lista, van contestando, por favor. Mira que les vaya llamando. Aguilar. Presente. Así ya está. Amaya. Presentísimo. Camargo. Díaz. Presente. Dueñez, ¿no? Durán. Martínez. Noreño no han llegado. Posada. Rodríguez. Rondón. Rubio. Presente. Rueda. Sánchez Juan. Sánchez Camilo. Valle Sara. Presente. Vargas Chequina. Vidal Juan. No ha llegado. Allí donde están, les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana. Te agradecemos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados. Y queremos, Señor, colocar en tus manos a los chicos del grado noveno. Tú les conoces. Queremos, Señor, que les guardes. Queremos, Señor, que puedas bendecir sus familias. Y de igual manera colocamos nuestro colegio en tus manos. Para que tú, Señor, nos sigas bendiciendo como colegio, estudiantes, docentes, padres de familia. Y podamos seguir siendo esa comunidad educativa que construye futuros en la región. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a revisar entonces nuestro Classroom para ver cómo estamos con la temática del periodo. Y tenemos entonces para revisar algunas cosas, todavía no las hemos calificado, pero en estos días ya debemos hacerlo. Entonces aquí tenemos nuestras temáticas propuestas al inicio del periodo. Nosotros hicimos una lista de temas que íbamos a trabajar, que íbamos a abordar, y tenemos entonces aquí que teníamos modernización en Colombia durante el siglo XX, que teníamos también para trabajar migración y desplazamiento forzado en Colombia. Tenemos también lo de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Y el último tema que abordamos fue entonces el papel de las mujeres en la sociedad. Y que tenían para verse la película The Queen o La Reina, para evaluar entonces algunos aspectos de ese papel que desempeñan las mujeres en la sociedad contemporánea. Y de hecho entonces ya hemos concluido con las temáticas, pero quiero recordarles algunos ejes
transversales que irían en las temáticas, que no los estudiamos así directos, sino que se ven paralelos o inmersos allí. Entonces, cuando hablamos de modernización de Colombia, hablamos de procesos de inversión, procesos de transformación de comunicaciones, de vías, de las mismas instituciones del Estado. Cuando hablamos de migración y desplazamiento, pues entonces hablamos del fenómeno de la violencia en Colombia, los actores de la violencia que han generado esas migraciones y esos desplazamientos, como también las oportunidades que se han generado en algunos momentos, que han también generado entonces el desplazamiento de la población en el territorio. La guerra mundial y su impacto en el mundo, especialmente con los avances técnicos o tecnológicos para el desarrollo de la guerra y que posteriormente llevarían a un auge en la Segunda Guerra Mundial, y la lucha de las mujeres por alcanzar sus derechos, aunque ya eran consignados como parte de la legislación de los derechos, de la Declaración de los Derechos del Hombre. Las mujeres tuvieron que librar luchas sucesivas a través del siglo XIX y XX para gozar de los derechos que gozan hoy, de esas llamadas igualdades. Y todavía sigue siendo entonces un tema de importancia la equidad de género. Y vemos que en Colombia se habla mucho de equidad de género. ¿Qué otros tenemos entonces aquí para de fondo? Tenemos el tema de la corrupción en el país, porque la corrupción ha impedido que todos los recursos destinados a la modernización de Colombia se hayan ejecutado y entonces hayan terminado dineros en los bolsillos de otras personas. Entonces eso es corrupción, y ahí está de fondo, que ha generado entonces atrasos y sigue generando atrasos. Ustedes saben que en el 2019 por lo menos todas las denuncias que se logran recopilar en temas de corrupción, se habla de 50 billones de pesos. Eso es muchísima plata, que si se invirtiera en la modernización del Estado colombiano, de la infraestructura, de las vías, de la educación, de la salud, Colombia sería un país muy diferente. Estaríamos hablando de Colombia al nivel de un país europeo o del mismo Estados Unidos. Pero desafortunadamente la historia ha marcado que siempre nos han estado robando. Los españoles se llevaron el oro, la riqueza de nuestras tierras, y ahora quienes nos gobiernan pues se siguen llevando la riqueza. De hecho, en estos días se despertó un escándalo en Colombia, ¿no?, por la venta del oro de la Reserva Nacional. El gobierno nacional vendió las 2/3 partes de la reserva de oro del Banco de la República, y ahí vuelve el tema de que nos siguen sacando la riqueza del país para otros países, cuando en estos momentos la economía de un país se hace sólida por la cantidad de oro que tenga en su reserva. Y obviamente eso quiere decir que la economía de Colombia pues es más débil porque ha vendido sus reservas de oro. Entonces ahí tenemos eso. En términos de migración y desplazamiento, pues en estos días se está hablando de masacres, o como lo dijo el presidente, el ministro de Defensa, de los homicidios colectivos, que justamente pues terminan en desplazamientos forzados de esas familias porque las amenazan. De hecho, la familia de los jóvenes vallecaucanos, de los chicos que murieron, que asesinaron la semana pasada en Cali, esta semana están denunciando que hay amenazas contra su vida, contra su integridad, y entonces ahí ya se está generando desplazamiento forzado sobre esas familias. Y lo mismo ocurre pues entonces en Nariño y en el Catatumbo, en norte de Santander, que son dos regiones que igualmente están siendo disputadas por órganos al margen de la ley, por empresas criminales que tienen que ver con el narcotráfico y con la delincuencia. Entonces ahí está marcado eso. Y por ende, entonces, obviamente, si están matando niños, pues estas madres están siendo
vulneradas, están siendo, sus derechos están siendo enajenados, y ahí está todo este aspecto. Entonces, eso es lo que hemos trabajado, son los temas de fondo. Obviamente, pues hay que saber de la geografía nacional, de la ubicación, ¿no? Si hablamos de que hay en este lugar, en aquel lugar, saber cuando se está refiriendo, saber ubicarnos geográficamente dentro del territorio colombiano, y también en el territorio regional, latinoamericano y mundial, con quienes Colombia establece pues esas relaciones. Finalmente, ustedes tienen que seguir avanzando con el tema de las horas constitucionales. El periodo pasado tuvieron la oportunidad de cumplir 5 horas con lo de la cartelera. Hay quienes no la hicieron, así que no tuvieron esas 5 horas. Hay quienes cumplieron con ese requisito, sumaron 5 horas más. Y aquí les tenemos entonces otra propuesta para continuar con ello. Entonces es un proyecto para realizar en grupos de 2 o en parejas, como se quiera ver. Y ahí están los requisitos. Entonces debe seguir las indicaciones suministradas. Ahí está la guía que se llama Proyecto Integrador para la Paz. Y entonces usted debe trabajar en compañía con un compañero, una compañera, si así lo quiere, no está obligado, y aplicar las normas de presentación de trabajos y CONTEC cuando vaya a presentar el documento, el trabajo final. Y este trabajo no es calificable, es decir, no tiene nota, no cuenta para para las notas, pero cumple con el requerimiento de 10 horas si usted cumple con lo que se le está pidiendo. Fecha máxima de entrega el 9 de septiembre, perdón, el 11 de septiembre a las 17:59. Eso es un viernes, es decir, antes de las 6 de la tarde debe hacer esa entrega como plazo máximo. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profe, claramente uno puede trabajar solo, ¿cierto? Sí, si usted quiere hacerlo solo puede hacerlo. Eso significa que pues tendrá que más trabajo, pero también sabrá cuál, a ciencia cierta sabrá qué es lo que tiene, y no dependerá pues del otro. Sin embargo, recuerden que cuando ustedes lleguen a la universidad siempre el trabajo va a ser comunitario, entonces hay que empezar desde ya a perfilarnos en esos trabajos y a generar trabajo en equipo, que es algo de lo que se habla hoy mucho en el contexto empresarial. Usted le hacen una entrevista y lo que priorizan en la entrevista es si usted puede trabajar en equipo, si usted está dispuesto a cooperar o a recibir aportes de los demás, son dentro de los componentes que hay de las preguntas. Acá, pero puede trabajar libre, no hay, pero pues se recomienda que trabaje en equipo para que empiece a desarrollar esas competencias. Entendemos que no es fácil quizás trabajar con algún compañero que es muy disperso, que es muy difícil que siga las instrucciones, o que le causa, no cumple, no es responsable, entonces puede generar esos procesos. Pero justamente pues la vida está llena de este tipo de personas también. Eso no es que todo el mundo trabaje, usted llega a una empresa y se va a encontrar con cualquiera de esas personas. Pero entonces de ir practicando para ir creando esos impactos que llaman hoy resiliencia, o que se llaman competencias emocionales. Estamos siendo capacitados para ello, y hoy se habla mucho de esas competencias emocionales. Entonces, hasta dónde yo aporto a la construcción de la sociedad, y cuán realmente puedo enfrentar las circunstancias de la vida real que me plantea, con esa capacidad de afrontarla y de generar cambios, de transformar y de aportar a la construcción social. Eso, pues en el caso de las mujeres, pues aporta obviamente al papel que desempeñan las mujeres en la sociedad, y en el caso de los hombres, pues aportarían a la equidad de género. No sé si hay alguna pregunta en relación a las temáticas trabajadas durante el periodo, o haya estado claro cada uno de los temas. Recuerde que esta es la última clase que tenemos de encuentro sincrónico.
porque la semana entrante estaremos ya en los exámenes finales. Entonces, si tiene alguna pregunta podemos aclararla hoy, de acuerdo al espacio que tenemos. Y si no, pues ya solo nos resta entonces decirle que estudie, que se prepare para ese examen. Por ahí ya estuve viendo lo que fueron los resultados de inglés, de lenguaje y de matemáticas. Y en noveno hay una gran caída, o básicamente algunos de ustedes se dedicaron a rellenar ese examen por salir del paso. Pues cuando usted pierde esas oportunidades o cuando usted no aprovecha esas oportunidades para realmente medirse, pierde por partida doble, porque recuerde que eso es una nota dentro de las materias que se evalúan, y a su vez pierde la oportunidad de saber realmente cuánto sabe o cuánto debe esforzarse a partir de los resultados. Bueno, yo lo trabajé a conciencia, puede decirme alguno, y yo pensé que era, listo, está bien. Entonces ahora revise sus resultados, usted puede ingresar con el aplicativo y ir y ver sus resultados y empezar a reforzar, empezar a trabajar por mejorar esos resultados. Porque si yo me fue mal en inglés, significa que tengo que empezar a priorizar en esa materia, a dedicarle más tiempo a esa materia. Si me fue mal en matemáticas, pues lo mismo. Si me fue mal en español, lo mismo. Entonces son esos elementos contextuales que nos están diciendo. Por eso se llaman pruebas temáticas, para evaluar las áreas, su desarrollo, su trabajo, sus competencias y perfilarlas. De esa manera usted pues aporta a su construcción de conocimiento. Usted no espere a que el profesor le diga, hey, tiene que estudiar para que aprenda, hey, es necesario. No, usted tiene que afanarse por aprender sus competencias, por desarrollar sus competencias. Es necesario que un estudiante de noveno grado ya empiece a desarrollar su propia autonomía. Ya no tiene que andar con el policía encima, el papá que esté revisándole ahí si está haciendo el trabajo, si está cumpliendo, si está realmente en la clase o está ahí con el videojuego encendido mientras el profesor le está explicando del otro lado de la pantalla. Todas esas situaciones nos están diciendo qué tan preparados están ustedes realmente para enfrentar la vida. Recuerde que de acuerdo con la línea educativa de Colombia, el estudiante de noveno grado debe salir a enfrentar ya la vida de sociedad, es decir, ya puede ingresar a desempeñarse en la vida en sociedad, a ejercitar un trabajo. Por eso el estudiante de noveno grado puede optar por una carrera técnica en el SENA. Estando en noveno grado puede empezar a estudiar en el SENA, puede estudiar, en el caso aquí de Saravena, puede estudiar en CEDESPRO, puede estudiar en SETCO, porque pueden optar por esas cadenas, ya son parte de la cadena productiva. Pero si usted no está rindiendo con esas competencias, entonces empiece a preguntar realmente qué he estado haciendo como estudiante. He estado perdiendo el tiempo, he estado perdiéndole hacer en el caso de ustedes, algunos entonces podrían preguntarse, ¿le he hecho perder dinero a mi papá, a mi mamá realmente? ¿El dinero que pagó por mi matrícula, por mi pensión, no ha valido la pena? Porque se supone que a esta altura usted ya tiene esas competencias maduras, tiene esas capacidades, pero pues los resultados en algunos casos cuestionan. Bien es cierto que los resultados no dicen todo, pero sí ya nos dicen, podríamos decir en un 50%, qué tan real es eso en cada uno de ustedes. Felicitamos a quienes bajo ese trabajo riguroso le dedicaron tiempo, leyeron la pregunta, interpretaron la pregunta y dieron respuestas acertadas y por ende tienen pues una buena puntuación, tienen un 80, un 90% de esos logros en consecuencia, frente a otros que solo tuvieron un 20, un 15%. Entonces, y ahí la reflexión que hay para hacer, esa retroalimentación que es necesaria que usted haga. Porque si bien es cierto, está bien, todos los estudiantes que están en noveno grado este año no han estado todo el tiempo en la institución
pero igual de las otras instituciones también les aportaron, les ayudaron a construir su acervo de conocimientos, su acervo de experiencias que les capacitan para enfrentar este tipo de pruebas, para dar esos resultados. Eso también nos habla entonces de las pruebas de la próxima semana. La próxima semana tendremos los exámenes de periodo donde evaluaremos pues las temáticas que hasta aquí hemos trabajado. Si alguno de ustedes entró a la clase, contestó a lista y luego se dedicó a jugar, pues muy posiblemente en ese examen no sabrá, cuando lea cada pregunta, no sabrá lo que el profesor le está preguntando, no sabrá responder, andará en la luna cuando podremos estar preguntándole de la Tierra, estará pensando en cualquier otro asunto y obviamente entonces trabajará, bueno, A, B, C, D, quedémonos con la D. Y de esa manera pues tampoco va a sumar, porque los resultados del examen del periodo anterior nos dan esas realidades. Algunos les fue bien, otros no les fue tan bien. Señor Uribe, ¿tiene algún problema con la pantalla? La llegada de este otro usuario usualmente se debe a que alguno de ustedes ha sido generoso y le ha compartido el link. Recuerden que los links están creados en las plataformas para su uso exclusivo, no para uso de otros estudiantes, porque ya ven lo que llegan a hacer. No tienen modales de comportamiento que ustedes ya manejan, y en otras palabras, que ustedes civilizadamente ya han asimilado, ya saben comportarse en este tipo de espacios virtuales frente a estos otros que no lo hacen. Entonces, ténganlo en cuenta y no sea generoso compartiéndole, porque solo llegan a generar pues este tipo de situaciones. Y eso agradezca que solo nos rayó la pantalla. Hay otros casos donde son más agresivos con su tipo de intervenciones. ¿Listo? Entonces, a quien haya sido el generoso, téngalo en cuenta, porque pues de su parte es ser desleal con el resto de sus compañeros y fomentar el desorden y la indisciplina en nuestra reunión, en nuestro encuentro. Bien, si alguno en relación con la entrega de trabajos, en relación con lo que tiene que ver con la presentación de los trabajos que fueron asignados, no lo hizo en las fechas indicadas, siempre saben ustedes que pueden entregar posteriormente. Ya no se califican sobre 100, eso es verdad, pero siempre será mejor tener entre el 60 y el 90 una nota a tener un 0 ahí. Recuerde que el 0 no suma, pero sí ayuda a dividir. Porque si usted tiene 5 más 2 más 100, entonces eso suma. Las tres cantidades están sumando y a la hora de dividir, pues se hace entre ellos. Pero si usted tiene 50, 100 y un 0, pues ese 0 no le está sumando nada, pero a la hora de dividir cuenta bastante para dividir. Entonces, téngalo presente. Por lo tanto, aunque vamos a estar en exámenes finales las otras 2 semanas, para usted es una oportunidad de entregar ese trabajo, esa tarea, esa asignación, esa investigación, esa consulta que no hizo debidamente
en su tiempo establecido. Es otra oportunidad que se le genera ahí. Entonces póngase al día, como quien dice en palabras castizas y sencillas. Aproveche esa oportunidad que se le brinda. De manera que podamos cerrar el periodo con cuentas claras. Porque ya nos acercamos a fin de año y ya no podemos seguir llevando el lastre como hasta aquí, que todo el primer periodo, duramos todo el segundo periodo recuperando el primer periodo. Y por lo menos el segundo periodo, hasta la semana pasada, todavía estaban recuperando. Para el tercer periodo ya no, porque tendrán menos tiempo para recuperar. Por lo tanto, aproveche esas 2 semanas que le quedan ahorita. Y en el cuarto periodo ya no tendrán tiempo para recuperar. Sencillamente, o estás bien o se queda para recuperar el año. No se recupera. ¿Cuánto van perdiendo? Cada uno de ustedes puede acceder mediante su usuario y revisar. Para ¿Hago eso. una pregunta? Sí. Para saber los resultados de la prueba que hicimos la semana pasada, creo, ¿podemos entrar por dónde? ¿Por la plataforma Instruimos? Sí, usted entra a la plataforma Instruimos y allí va donde dice prueba de inglés y le da clic y ahí le aparecerán los resultados. Ah, ok. Igual pues en la prueba de matemáticas y lenguaje va al icono respectivo y le da clic y ahí le aparecen los resultados. Y recuerden que el lunes pues ya tienen la prueba de las materias del tercer periodo. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Claro. Señor, todo claro. Bueno. Todo está como... se sabe, La semana entrante también tendrán entonces la oportunidad de autoevaluarse. Llenen y devuelvan la hojita, ¿no? Llénenla y devuélvala. Porque el que no la hace llegar, por defecto le asignamos un 6. Y ya se queda como tal en ese 6. Si usted después se acuerda y la manda, ya no se la vamos a cambiar. Porque justamente el proceso de autoevaluación es eso. Soy puntual, estoy atento, estoy coordinado con lo que se está haciendo. Entonces, ejecútela ahí dentro del tiempo que está dado para que haga eso. De la otra materia que nosotros trabajamos, que es filosofía, pues igual las mismas cosas, los mismos componentes para esa materia. Allí están los que no pudieron hacer la sustentación dentro de los encuentros virtuales. Pues ya espero hayan visto la última clase donde les dejamos las instrucciones para que entonces puedan hacer su proceso y poderles asignar la calificación respectiva. Eso es lo que teníamos para compartir con ustedes en esta mañana. Invitarlos a que repasen los contenidos, estudien, revisen sus notas que pudieran haber tomado y entonces nos veremos ya pues en la prueba. Pues no nos encontraremos, ¿no? Usted entrará a un horario determinado, ingresará al link e irá a realizar la prueba en ese tiempo que se le estima. Recuerde que hay un tiempo asignado para la prueba, por lo tanto procure terminarla y enviarla antes de ese tiempo señalado. Si el examen dice que termina a las 9,
pues no espere que sean las 9 para enviarlo. Procure enviarlo unos 5 minutos antes, porque usted sabe que a veces falla la conexión y en esos 5 minutos podría no conectarse o podría perderse la conexión. Como esto es sistematizado, entonces varios están ingresando a la plataforma al mismo tiempo, eso sobrecarga la plataforma y las respuestas podrían no almacenarse en ese tiempo determinado y después entonces usted cree haber terminado el examen y realmente nunca se almacenaron sus respuestas. El periodo pasado le pasó por allá a más de uno, porque no solo entregaron sobre las 9, en este caso del ejemplo, sino que entregaron a las 9:05, 9:10 y obviamente el sistema ya no les recibe la respuesta porque está fuera del tiempo. Por lo tanto, si a usted le dicen que tiene 45 minutos para desarrollarlo, pues en esos 45 minutos trabájelo, procúrelo y desarrollelo. Lo cual significa que usted tiene que ser puntual a la llegada para realizarlo. Porque si no empieza a la hora, si lo citaron a las 8 y usted empieza más tarde, pues ya tiene tiempos de menos y va a tener más posibilidades o menos posibilidades de trabajar y más posibilidades de perder alguna cantidad de puntos y de elementos. Así que deseamos la bendición de Dios y nos veríamos ya en el cuarto periodo, en los encuentros del cuarto periodo. Que el Señor les bendiga.